Buenas noches en México y buenas tardes en China. Bienvenidos a Rumbo al Mar, en su espacio Coffee Time. El Coffee Time es una tradición marinera, un punto de encuentro donde las jerarquías se quedan fuera y las historias salen a flote. Aquí hablamos sin filtros, sin tecnicismos y con la experiencia real de la vida en el mar. ¿Qué tal? Muy buenas noches en México y buenas tardes en China. Hoy estamos en un episodio más de su podcast Rumbo al Mar, en esta sección llamada Coffee Time. El Coffee Time o la hora del café es una tradición en todos los barcos del mundo, donde la tripulación aprovecha a platicar diversos temas de interés y, por qué no, alguno que otro chiste. En el Coffee Time no existe jerarquías, no hay un lenguaje técnico y hasta se vale ser un poco mal hablado. Solamente son amigos que se juntan para platicar un rato, para desestresarse de las labores cotidianas en un barco. En el Coffee Time de hoy nos acompañan el capitán Eliseo Fonseca, la capi Viri Toledo y nuestra invitada Itzel. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Itzel. Es un gusto que estés aquí con nosotros en nuestro podcast. Y pues como a todos nuestros invitados, siempre nos gusta iniciar con que nos platiques un poco sobre ti, cómo fue que llegaste hasta este punto en el que te encuentras en tu vida y cuáles fueron pues tus altibajos que te encontraste para llegar a donde estás ahora. Hola, pues muy buenas noches. Yo soy la capitán Itzel Cervantes. ¿Cómo llegué hasta este punto? Sinceramente, mi vida a los 18 años dio un giro de 180 grados, en lo cual yo tuve solamente 2 meses para elegir qué iba a hacer con mi vida, porque cambió por completo todo. La crisis del 2009 en Estados Unidos fue una situación que afectó mi vida de una forma pues positiva, puedo decir, porque en su momento tal vez yo pensé que era malo, pero al final de cuentas terminé haciendo algo que no sabía que me gustaba, ¿no? La carrera yo la escogí por, por presión de cierta forma. Yo mentiría si les digo que toda mi vida soñé con ser capitán y navegar los 7 mares. Sinceramente, mi plan era completamente distinto. Yo estaba enrolada a un programa del Army en Estados Unidos. Debido a la situación con la crisis del 2009, no sé si recuerdan, la famosa burbuja, mi familia tuvo que tomar la decisión de regresar a México y pues cambió todo el rumbo de mi vida, ¿no? Entonces, regresamos a México y tenía que hacer algo, entonces era estudiar economía o estudiar en la náutica y escogí la náutica. Entonces, cuando entré a la escuela, sinceramente fue muy diferente porque yo tenía un ideal de liderazgo muy distinto. Viví en Estados Unidos 8 años, entonces mi, mi adolescencia fue muy diferente. Mi crianza también fue distinta. Entré a la náutica y no era lo que yo esperaba, lo que yo reconocía sobre lo que era una educación militarizada o semimilitarizada. La idea de liderazgo que tenían aquí era muy distinta a la que yo ya conocía. Sin embargo, cuando llegué a las embarcaciones, eh, era lo mío, era lo que me gustaba. Yo hasta el momento, yo siempre se lo digo a la gente, el barco es el lugar más seguro desde mi perspectiva. En tierra te pueden pasar 1000 cosas, pero el barco está diseñado para flotar y es el lugar más seguro. Mencionaste algo muy importante sobre el liderazgo. ¿Me podrías ahora sí que esclarecer un poco sobre qué idea tenías tú de liderazgo y cuál fue ese liderazgo que descubriste? Bueno, el liderazgo que yo conocí, el que aprendí, es el que yo sigo implementando. No estoy de acuerdo con el liderazgo que intentaron implementarme en la escuela. No es que sea malo, simplemente siento que el otro funciona mejor, no más, ¿no? Funciona un poquito más. Este,
este liderazgo en el cual tú le explicas el porqué a las personas, ¿no? Y las motivas y enseñas a amar las cosas que están haciendo y les das un por qué lo están haciendo. No simple y sencillamente es un porque así es o porque yo te lo estoy diciendo, sino que vas desde una raíz, explicas un porqué, explicas un motivo, le das una esencia a lo que las personas están haciendo, ¿no? No es simplemente hacerlo porque yo te lo estoy diciendo y soy el capitán o soy el primer oficial, sino que mira, esto es lo que a ti te va a dejar el que tú lo hagas de una forma correcta, ¿no? Ven, te acompaño, te apoyo, te ayudo. Si tienes alguna duda, me lo dices, estoy para apoyarte. Entonces, es este liderazgo en el cual tú acompañas y eres tal cual el líder, ¿no? No solamente el que pide o el que exige, el Ya, que demanda. claro, Entonces, sí, muy diferente. claro. O sea, como una imposición dices, ¿no? O sea, una cosa muy Es diferente correcto. poner de que eso se tiene que hacer porque yo lo digo, a, oye, vamos a hacer esto porque vamos a trabajar en conjunto, porque tenemos un fin X y pues tenemos que tratarlo de cierta forma, ¿no? Exactamente. Entonces, para mí sí fue un choque de mundos Claro, muy extremo porque yo venía de algo completamente distinto, llego acá y es diferente, simple y sencillamente diferente, pero también siempre he tenido mucho estabilidad para adaptarme y aceptar la situación en la que estoy en cierto momento, ¿no? Entonces, como que, bueno, a ver, esto es lo que hay, esto es lo que tienes y esto es lo que tú tienes que pasar para llegar al punto en el que quieres estar, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer lo que te conviene hasta que tengas el poder de hacer lo que quieres. Entonces, ni modo, hacer lo que te convenga en este momento, ¿no? Y simplemente adaptarte de la mejor forma porque de todos modos lo vas a hacer. claro, Entonces, pero aprendes, ¿no? Aprendes de que esta forma sí me gusta, esta forma no me gusta, esta forma me funciona más, esta forma considero que no funciona tanto, con esta forma me siento más cómoda, con esta no tanto. Entonces, se aprende, siempre también de lo malo uno aprende, de claro, todo. totalmente. Sí, es como agarrar lo mejor de la situación, ¿no? O sea, de lo malo, siempre tomar lo bueno, lo que te corresponda en el momento, lo que te funcione, pues para llegar a la meta que tienes, ¿no? Claro, así es. Ay, qué padre, estoy súper de acuerdo. ¿Y qué tal? ¿Cómo te la viviste? Porque dices que fue para ti un choque de dos mundos totalmente diferentes. O sea, ¿sentiste que tu proceso de adaptación fue un poco largo o sentiste que te pudiste adaptar pronto? ¿Qué fue lo que sentiste que pudiste adaptar mejor a ti? Fíjate que sí fue un poquito largo. No te voy a decir que fue fácil, no fue muy sencillo. Este, es un tema en el cual no me gusta como que profundizar tanto porque es de cierta forma, no hablar de una forma tan positiva de algunas cosas de la escuela y al final de cuentas la escuela no es lo que nos forma, ¿no? Del todo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente existen personas a veces al cargo o al mando que pues no tienen la capacidad de estar en esas posiciones por lo que tú quieras, ¿no? Por lo que comentaste hace rato. Vienen de unas crianzas diferentes, vienen de una educación distinta, lo bueno para ellos es diferente, ¿no? Yo siempre he dicho que desgraciadamente a veces la gente no está acostumbrada a ser querida, entonces sus reacciones no son las mejores del mundo, ¿no? O la forma que a ellos les funciona lo aplican de esta manera porque es la única manera que conocen. Entonces, sí, no me gusta mucho, como comparar porque tampoco puedo hablar mal de una parte que me formó, ¿no? Y que me dio tanto al final, porque si no hubiera sido por toda esa parte que crucé, no estuviera donde estoy y no hubiera aprendido, ¿no? Como comenté hace rato, o sea, aprende tanto de los buenos líderes como de los malos líderes, que tú dices, esto sí lo voy a hacer, esto definitivamente aprendo que no lo voy a hacer. Claro, no, total. Entonces, sí. No, Pero sí fue un choque de realidad muy grande, de dos mundos muy distintos. me imagino, oye, qué interesante, pero igual súper respetable tu postura y Sí, yo creo que de todo lo que comentaste nos quedamos con la frase de que pues de lo malo tomar lo bueno, lo mejor que tenga cada persona para ofrecerte y sí.
de que hasta de lo malo se aprende, estoy totalmente de acuerdo contigo, te felicito que lo veas de esa forma, porque hay gente que luego se clava y pues nada más se enfocan en lo negativo, ¿no? Pero bueno, Sí, es parte del desarrollo de cada quien y pues nada, te felicito por tener esa postura. sí, gracias. Oye, Itzel, buenas noches. Una pregunta, nos estabas contando fuera. Ahorita actualmente, ¿dónde estás trabajando? Ahorita actualmente estoy trabajando en Brasil. Oye, y cuéntanos, ¿cómo fue dar el salto al extranjero? ¿Cómo fue para ti? Imagino que irte en esa parte, pero hablando laboralmente, ¿cómo fue ese salto o ese brinco hacia el extranjero de tu parte? Bueno, mire, no fue fácil desde el aspecto más que nada como que personal, porque para mí era muy complicado. De hecho, lo di porque fue ¿sabes qué? Ya, tengo que dar este paso. Era una oportunidad que se me venía presentando ya desde tiempo antes, desde unos años antes, la cual yo no aceptaba porque, pues, yo estaba viviendo una maternidad, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la sociedad te implementa que si tú, dejas a tu hijo, pues, no eres una buena madre, ¿no? Pero te pones a pensar y te pones a observar a los demás compañeros y tú dices: "Bueno, pero ellos no son malos padres por irse a trabajar". Entonces, ¿yo por qué lo estaría haciendo, no? Entonces, sí te confieso que fue algo muy complicado llegar a aceptar la tercera oportunidad, porque ya fue como la tercera oportunidad que se me presentó, y yo dije: "No, ¿sabes qué? La voy a tomar". Entonces, literal, fue como quitarme una mochila enorme de encima y decir: "¿Sabes qué? No me interesa lo que diga la sociedad". O sea, con qué cara le voy a decir a mi hijo: "Lucha por tus sueños", si yo estoy dejando los míos por lo que puedan decir o pensar, o la interpretación que le pueda dar, personas que ni siquiera se encargan de mi bienestar o del de él, ¿no? Entonces, sí fue, una parte complicada que te digo que a mí me tomó algunos años poder aceptar la oportunidad. Y yo dije: "No, ¿sabes qué? Ya, o sea, es momento, la tengo que tomar", porque yo dejé ir muchas, muchas oportunidades, debido a esta situación, ¿no? Este conflicto entre la maternidad y la carrera, y es el ser profesionista. Entonces, hasta que llega el punto en el que entiendes que no tienen por qué ser un rival el uno del otro. Al contrario, son un complemento súper poderoso. ¿Por qué? Porque la maternidad te enseña a ser paciente, a ser consciente, a ser precavido, a ser más organizado, a ser más administrado. Entonces, si todo esto tú lo llevas también a una embarcación, incluso, ¿no? Toda la disciplina que te enseña el barco, si tú lo llevas a la maternidad, o sea, son 2 cosas que se complementan de una manera maravillosa. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero es muy, muy gratificante. Tengo una experiencia con mi hijo, hace poquito, que yo se lo comenté, ¿no? Yo lo hago partícipe de absolutamente todo. Cuando a mí me ofrecieron el puesto de capitán, yo estaba de primer oficial. Entonces, me propusieron el puesto y yo platiqué con mi hijo, le dije: "¿Sabes qué? Mi amor, me están ofreciendo esta oportunidad, quieren que yo sea capitán, pero eso significa que yo te voy a ver hasta dentro de un mes más. Entonces, yo necesito que tú me ayudes a tomar esta decisión". ¿Por qué lo hago partícipe? Porque él es la parte más importante de mi vida y quiero que él sepa y se sienta siempre parte de, no excluido o que no es tomado en consideración para este tipo de decisiones de lo que él es parte. Entonces yo hablé con él, le dije: "Quiero que sepas, pues, que se me está ofreciendo esta oportunidad, me están pidiendo que me quede capitán, pero eso significa que yo no te voy a ver hasta dentro de un mes más. ¿Qué opinas?". Y me dijo: "Bueno, mamá, te voy a decir la verdad, yo te extraño mucho y te quiero ver, pero yo considero que tú debes de ser capitán. Entonces, acepta la oportunidad de capitán". Mi hijo es pequeño, pero es un niño muy inteligente. Se podría decir que el tiempo que yo no he podido estar físicamente, lo he tratado pues no de compensar, ¿verdad? Porque obviamente no se compensa, pero he tratado de darle todas las herramientas necesarias para que nuestra separación valga cada uno de los sacrificios de ambas partes, ¿no? Tanto el de yo extrañarlo a él como él extrañarme a mí. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, definitivamente digo: "Guau", o sea,
el trabajo que se ha hecho con él, ha sido, pues ha sido bueno, ha sido muy, muy bueno, ha sido acertado, porque probablemente si yo no aceptara estas oportunidades, no tendría las capacidades económicas para poder aportarle a él todo este material extra que se le está dando, ¿no? Que se le está aportando a él para que él tenga este nivel de conciencia a su edad. Mi pequeño tiene 7 años. Entonces, un nivel de conciencia así a esa edad, pues sinceramente sí es una de las cosas de las que me siento más orgullosa. Eso, oye, te felicito un montón. De verdad que qué gustazo me da escucharte, porque yo también soy mamá y es muy dura esta realidad, como bien dices, no es fácil, no se romantiza, es algo muy bello porque como justo mencionaste, nos da unas habilidades increíbles. Yo creo que la maternidad es lo que más potencializa mis sentidos en todos los aspectos, desde los buenos hasta los malos, ¿eh? Porque hasta cuando te sacan un coraje que ya te sacaron de tus casillas, también se pone muy brava la cosa. Pero vaya, te hace ser multitask como no tienes idea. Aprendes a conocerte de una manera más objetiva y de verdad que es bello ver todo lo que podemos lograr en conjunto, explotando nuestro potencial al máximo. Entonces te felicito, de verdad te lo aplaudo, te abrazo porque yo sé que no es fácil, es un proceso duro, pero aún así lo estás haciendo. O sea, sí es duro, no es imposible, pero lo estás haciendo, ¿sabes? O sea, hay cosas que uno dice de que, ay, pues no está tan difícil. Ajá, sí, pero veráslo, ¿sabes? Sí, Pero exactamente. hacerlo. Es Entonces, muy fácil verlo desde afuera, pero cuando lo ven ya desde adentro, no, no, claro que no es sencillo. claro, entonces te felicito y te lo aplaudo muchísimo. De verdad que qué gustazo escucharte, escuchar que somos cada vez más mujeres que estamos desarrollándonos en este ámbito. Vaya, con estas dos caras de la moneda, como te decía hace rato, ¿no? Desde un lado personal y desde un lado profesional, y que en ambos la estás rompiendo increíble. Te felicito. Muchas gracias. De nada. A ver. Es muy interesante todo lo que comentas, Itzel. Bueno, y ante todo esto, Itzel, cuéntame, independientemente de la parte que, oye, me dejaste pensando muchas cosas, ¿no? Actualmente tengo ya 7 meses sin ver a mi hija y pues bueno, muchas veces dicen que es más fácil para el hombre, ¿no? Pero créeme que no, no es tan fácil, ¿no? Pero independientemente de la parte de la maternidad, Itzel, ¿cómo viviste el cambio desde un punto profesional? O sea, ¿cómo fue el cambio de, me imagino, de trabajar con una mentalidad o una cultura en México a irte a una cultura extranjera? ¿Cuál es el mayor cambio o el mayor... sí, más bien es que con todos los que hemos platicado es esa parte, ¿no? El mayor cambio de cultura a la hora de hacer este proceso, ¿no? De irte al extranjero. Es muy diferente, es un cambio de cultura muy distinto que definitivamente te amplía muchísimo más el horizonte, ¿no? Y sí te hace cuestionarte en cierta, en cierta forma si nosotros me refiero a nosotros como mexicanos o ellos están mal, ¿no? ¿Quién está mal? O va de un extremo al otro, o está bien tener pues un promedio, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajar en Brasil de cierta forma es trabajar completamente libre. O sea, no existe quien te hable mal, no existe quien se exprese mal de ti, no existe quien esté observándote todo el tiempo para ver que te equivoques, sino es todo lo contrario. Es completamente diferente, eres completamente libre, todo pasa y no pasa absolutamente nada. Me tocó ver algunos detalles o algunos errores que cometieron algunos colegas que sinceramente los colegas estaban con el miedo de que les fueran a gritar de la oficina de México, etcétera, y veías las dos partes, porque efectivamente sí llamaban gritando de México y llamaban de Brasil. ¿Qué pasó? No, pues pasó esto. Ah, no te preocupes, mañana mandamos a alguien para que lo repare, alguien para que lo arregle, o sea, completamente diferente. Muy, muy distinto. Y también yo siempre he dicho que la forma de canalizar una situación, el tono que tú utilizas para canalizar una situación es súper importante y es una de las piezas más claves para saber cómo, para que se dé el desarrollo de esta situación, ¿no? Entonces, yo veía la diferencia, yo observaba desde, pues desde acá afuera, ¿no? Porque
me tocaba ver las situaciones. En ese momento, pues yo estaba de primer oficial. No te toca ser la parte responsable, pero sí te puedes quedar acá viendo, observando y aprendiendo para el momento que te toque estar al frente, ¿no? Entonces, en esos momentos, pues sí aprendí mucho de la diferencia. O sea, ve cómo se maneja aquí en México y ve cómo se maneja en Brasil. La forma que tenía un directivo de México de pedir una explicación a la forma que tenía la parte de Brasil era, ok, ¿qué pasó? ¿Y cómo lo podemos solucionar? Y ok, ahí está la solución. Y en la parte de México era ¿pero por qué? Y esto, y incluso hasta malas palabras, ¿no? Malos tratos, groserías, gritos, voz alta. Entonces es como que, ¿ves la diferencia? O sea, en Brasil tú estás, trabajando y tienes, se te da el respeto por tu trabajo y se te da el respeto por tu posición. Todo mundo tiene un puesto. Ahí no existen los niveles, existen los puestos, existen, el trabajo de cada quien. Ahí no existe, sí existe una jerarquía, pero existe un respeto a todas las posiciones por el simple hecho de que eres una persona. Y porque así debe de ser, y porque así es. Si bien el trabajo de algunas personas es, más delicado que otra, claro, claro que debes de tener ciertos beneficios, ¿no? ¿Dónde se ven estos beneficios? Pues se ven reflejados en el pago, se ven reflejadas en las comodidades, pero definitivamente no tiene por qué verse reflejado en el modo de cómo te hablan o de cómo te tratan. ¿Por Claro. qué? Porque el trato debería de ser exactamente igual para todos. Entonces, sí fue muy distinto. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, en Brasil, pues sí llegan a los extremos en algunas cosas, ¿no? Como están muy protegidos por los sindicatos, sus derechos y todo eso, pero todo eso tiene un porqué también, ¿no? Ellos vienen de ancestros que estuvieron también en la esclavitud, entonces sus derechos pues han sido diferentes. Nosotros de cierta forma, pues no vivimos esa etapa, ¿no? Pero de cierta forma la seguimos viviendo ahorita en algunas situaciones. Entonces, sí se te abren demasiados los ojos, ¿no? Y sí te quedas como que esto no es correcto, o sea, nosotros lo normalizamos porque como lo dije hace rato, ¿no? Es lo que conoces, Claro. es lo que has visto. Pero cuando sales y ves que existen otras cosas y ves que hay un más allá, que el horizonte es demasiado amplio, no quieres aceptar ciertas cosas de nuevo, ¿no? No quieres volver a tener que tolerar ciertas situaciones o ciertas circunstancias porque ya viste que existe otro lado de la moneda, ya viste que existe un buen trato, ya viste que existen personas de oficina que te tratan bien y con respeto, y ya viste también que existen incluso dueños de compañía que son súper humildes Claro. y que no tienen, y que ni siquiera te tratan mal, que al contrario, te dan las gracias, llegan a darte las gracias porque el proyecto va bien, porque estás trabajando bien con la gente. O sea, a mí, antes de desembarcar, en la empresa hubo algunos cambios y yo un día me desperté con un mensaje del dueño de la compañía, o sea, buenos días, Itzel, soy fulano de tal. Nada más para comentarte que va a haber algunos cambios en la compañía, pero quiero que tú estés tranquila. Estamos muy contentos y muy felices con tu trabajo. Tú regresas, tu posición sigue ahí lista para ti. Entonces, ¿cuándo ves eso en México, no? Al contrario, o sea, los directivos son intocables, no les hablas, Claro. es muy diferente, muy, muy distinto. Oye, Itzel, ¿y qué crees que hayas hecho tú para llegar a tener esa respuesta también de la compañía hacia tu persona? ¿Qué crees que es el diferenciador que te ha definido, pues, para estar en este proceso? Cuéntanos. Igual, fíjate que antes de que me contestes, me da mucha curiosidad saber, toda esta tripulación y estas personas de las que nos estás hablando, ¿son de qué nacionalidad son? ¿Son de allá de Brasil? Son mixtas. Ok, bueno, Mexicanos y brasileños. pero solo hay mexicanos y brasileños, no Es hay otro. correcto. Ok, No.
De acuerdo. Oye, ¿con cuántos mexicanos estás a bordo? Ahorita estoy con 5 más. Ok. Y la del rango más alto hasta ahorita eres tú, mexicana. Sí, es correcto. De acuerdo. ¿Y los demás, hay otras mujeres contigo o los demás son varones? Sí, también estaba una oficial conmigo mexicana, también, muy buena, por cierto. Bien. Excelente oficial, excelente Es- compañera también. Gracias a Dios siempre me han tocado muy buenas compañeras a bordo y muy competentes también. Excelente. Entonces, sí. Y sabes que sobre todo yo creo que también, o sea, es muy importante también tú cómo lo recibes. Entonces eso habla muy bien, que tú te expreses así de otra persona, eso habla muy bien también de ti, porque pues muchas veces puedes tener una persona que es súper pilas, pero nada más por ahí, por envidia de que le buscas hasta por donde, ¿no? Entonces está padrísimo que ustedes pudieran haber hecho esta sinergia, ¿sabes? Oye, Sí. bueno, ya quería tener el contexto nada más porque escucho muchas cosas positivas y digo, a ver, quiero entender un poquito más el contexto, porque igual estuve en una empresa que no era de México, en una empresa danesa a mis inicios, y sí, me refleja mucho todo lo que tú me comentabas, y pues creo que es muy importante también que cuando hay diferentes culturas dentro de un mismo medio, existe un respeto bastante bien estandarizado, ¿sabes? Como que muy parejo para todos. Entonces está increíble. Ahora sí, discúlpame que ya divagué, pero quería entender No, bien no, no, sin problema. para llegar a tu pregunta. Eso me interesa mucho saberlo. A ver, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué recomendarías tú? ¿Qué hay que hacer para hacer ese brillito que hay a tu alrededor y decir, ¿sabes qué? Esta chava es muy buena. O sea, ¿qué consideras tú que es muy importante que podamos hacer nosotros para, pues, para tener un diferenciador, para resaltar, para que nos volteen a ver y nos den estas oportunidades? Pues desde mi punto de vista, desde mi experiencia, fue el mantenerme fiel a mí misma. Eso, el mantenerme fiel a mí misma, ¿por qué? Porque a pesar de tantas críticas, a pesar de que me dijeran, no, es que aquí las cosas no funcionan aquí, así, es que acá las cosas no funcionan acá. Yo considero que si tú haces las cosas de la manera que tú lo sientes correcto, las cosas van a salir bien. Yo no grito, yo no me exalto, yo trato de no ponerme nerviosa. Obviamente, probablemente van a existir ocasiones o han existido ocasiones en las que sí, pero siempre trato de mantenerme tranquila. Obviamente me he enfrentado a situaciones en las que existen choques de cultura, pero el ser empática en esa parte sí es súper importante, ¿no? La inteligencia emocional, el que no te dejes llevar por la emoción del momento. Entonces, yo creo que el mantenerme fiel a mí misma y el trabajar tanto en el control del ego ha sido una de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver, si tú te fijas, el común denominador de la destrucción de todos los imperios o de las grandes creaciones ha sido que les toquen el ego a las personas, manejárselo, ¿no? De cierta forma, decirle, no, tú sí puedes porque eres súper fregón y esto y el otro, pero muchas veces te lo dicen con la intención de que te vayas al precipicio, ¿no? De que te avientes. En muchas ocasiones también te lo tocan desde la parte de que es que fíjate que fulano dijo esto y el otro. Y, no, pues sabes qué, yo voy a demostrar y esto. Entonces, el yo mantenerme fiel a mí misma significa el no escuchar absolutamente nada. Claro, Nada que pueda perjudicar la situación o que pueda perjudicar lo que yo he escalado, ¿no? Saber de quién lo estoy escuchando. Obviamente, cuando hay que tomar una decisión en base a la operación, cuestiones del barco, etcétera, sí escucho, ¿no? Oigan, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Esto, el otro, aquello, hacerlos partícipe de porque pues somos un equipo. Pero cuando vienen estas pequeñas críticas o estos pequeños comentarios en los que te pueden llegar a afectar en el escalar, en el ser vista, en el que te impulses de más, en el que te impulses de menos, sí pongo mucha, mucha atención en a quién escucho, sí, desde dónde me lo están diciendo, claro. por qué me lo están diciendo y obviamente, ¿no? Si esa persona está en el lugar que a mí me gustaría estar en algún punto o por qué me lo está diciendo. Entonces, te repito, ¿no?
¿cómo llegas ahí? Manteniéndote fiel a ti mismo y escuchándote a ti mismo. O sea, puedes escuchar a todas las personas, pero todo eso lo piensas, lo analizas y de ahí procedes. No puedes permitirte tener un criterio básico o un criterio que pueda ser influenciado por una persona que llegue a tocarte cuando tú no estás emocionalmente estable, tal vez, ¿no? Cuando tienes alguna presión. Entonces, esa parte yo creo que sí es bien importante, mantenerte fiel a ti mismo y tener una inteligencia emocional que no permita que otros factores influyan en tu personalidad y en cómo tú vas a llevar a cabo tu trabajo o tu desempeño. Me encanta. Oye, me encanta porque, o sea, todo lo que has comentado, concuerdo al 100% en la plática que yo tuve con ellos la vez pasada. Justo yo hablaba mucho de la empatía, del trabajar en equipo, de escuchar a la gente, etc, etc, etc. Entonces me encanta que menciones todo esto. Por aquí tomé nota de lo que decías. Creo que en resumen comentabas tener un criterio firme. Eh, Tener empatía hacia los demás, porque pues al final somos un Sí, equipo, el respeto hacia tu personal también y la fidelidad a tu persona, ¿no? Creo que sí, los puntos claves que mencionaste en este momento, porque digo, te entiendo perfecto, me encanta y concuerdo contigo, pero a lo mejor habrá personas que no están en la misma sintonía o no logran entender el porqué de la importancia de la inteligencia emocional y todo esto. Entonces, a resumidas cuentas, para que lo puedan entender a lo mejor las generaciones que vienen de abajo con todo el hambre y demás, pues yo creo que lo podemos resumir en esto, ¿no? En que los chicos tengan bien firme su criterio, que sean humildes, sencillos, empáticos, que, ¿no? Creo que a eso te sí. refieres. Como La para, humildad es uno de los pilares más importantes, independientemente de que tú muestres lo orgulloso que te sientes de lo que has hecho y de todo esto, yo pienso que esto no es dejar de ser humilde, ¿no? Simplemente es como una motivación. Es muy diferente la humildad tú la vas a ver reflejada en el trato hacia las personas, en el trato hacia el personal con el que estás, en la calidad que tú le das a la gente de trato, ¿no? Entonces, esta parte para mí es bien importante. ¿Por qué? Porque aparte, tú recibes un trabajo bien hecho y con gusto. claro, Entonces, yo siempre he dicho, ¿no? Cuando las personas te aprecian y cuando tú aprecias a las personas te protegen. claro, Y el trabajo de todos habla por el del capitán. Entonces, es importante que el capitán sea apreciado, ¿no? Estas personas que dicen, no, pues yo vengo a trabajar, no vengo a ser amigos, ok, está bien, es respetable tu punto de vista, ¿no? Y tal vez yo no voy a ir a ser amiga de todos, pero eso, el no ser amiga de todos tampoco no me limita a no ser amable con todos, a ser claro. humilde con todos, a ser empática con todos, sino por lo contrario, si tú te portas bien con las personas, la respuesta de las personas hacia ti va a ser buena, no tiene un cómo ser mala. Y si hay alguna persona que te responda de una manera diferente, pues no pasa nada, ¿no? Claro, es Cada persona, quien da lo que tiene. es correcto. Te lo aplaudo, chica. Muy bien. Pues Claro. respuesta. Muchas gracias por compartirlo. Adelante, Fonseca. Súper bien, Itzel. Oye, Itzel, fíjate que abriste un panorama, o abriste más bien una cajita que me gusta decir de Pandora, precisamente por una situación. Hablas mucho de la inteligencia emocional, hablas mucho, y veo que hay demasiado trabajo detrás. No sé, pero sí me atrevería a preguntarte, tú platicábamos con otra colega que decía, el psicólogo es canasta básica para nosotros. ¿Qué consideras al respecto de eso? Es respetable, es respetable. Afortunadamente, yo tuve una mamá que fue mi psicólogo, fue mis libros de inteligencia emocional, fue mi Biblia, fue mi base para mucho de lo que yo soy ahora. Yo siempre lo digo, mi mamá es una mujer muy, muy inteligente que todos deberían de conocer. Es una mujer muy lista. Es una mujer que sabe manejar muy bien, las emociones, es una mujer que sabe manejar muy bien las situaciones. Entonces, pues yo no me debo a un libro, yo no me debo a un psicólogo, yo no me debo a una terapia, yo me debo mucho a toda mi crianza y a mi mamá.
A mi papá, claro que también, ¿verdad? No lo desmerito, pero sí, el gran cerebro, pues sí, sí es mi mamá. Sí he ido a terapias, me gusta mucho el yoga, hago mucho ejercicio, diferentes tipos de terapias espirituales, de distintas, distintos tipos, ¿no? Sí trabajo mucho en mi espiritualidad también. Entonces, es todo un conjunto de diferentes cosas. Me gusta leer, también me gusta leer, pero sí, ahora sí que el punto clave en mi vida ha sido mi crianza y mi mamá. Mi mamá, definitivamente, ella ha sido el punto clave de mi inteligencia emocional, ¿no? Yo me recuerdo que una vez en una embarcación todos estaban leyendo un libro. No recuerdo el nombre del libro, pero todos estaban leyendo el mismo libro. Y yo le pregunté a una colega, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está ese libro? Ella tiene el gusto de conocer a mi mamá, ¿no? Y le dije, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está el libro? Me dijo, amiga, tú no lo ocupas, me dijo. Todo eso a ti ya te lo enseñaron en tu casa. Entonces, o sea, sí Wow. dices, qué padre, ¿no? O sea, que todo lo que tiene un Sí, sí, libro, sí. yo ya lo tengo desde mi casa porque me lo dio mi mamá. Pero precisamente yo creo que eres una de las pocas personas, no digo que falten, ¿verdad? Pero precisamente yo creo que lo principal es poder detectar cuando uno está en esa fase de que dices, a ver, ya no estoy tomando las cosas como las tomaría cuando vengo de descanso, ¿no? Ya no estoy razonando como tomaría las cosas cuando apenas vengo embarcando. Y yo creo que eso habla muy bien de ti, porque como capitán, si no logras compensar eso, simplemente empiezas a rebasar, o sea, empiezas a hacer todo un caos en tu embarcación, ¿no? Y viene todo como una bola de nieve, ¿no? En verdad que bueno, y ahora sí que me gustaría conocer a tu mamá, sería algo muy agradable, ¿no? Pero bueno, interesante lo que platicas. Viri. Ok, perfecto. Oye, pues Itzel, yo sigo diciéndote vámonos por un café. Es muy buena plática la tuya. Qué padre, qué gusto, qué bello. O sea, tu mamá debe estar súper orgullosa también. O sea, escuchar que tu hija se exprese así de ti, qué maravilla. Oye, pues mira, yo nada más quisiera, o sea, igual como, si se puede, como profundizar un poquito más contigo, porque estamos hablando como de lo que te ha funcionado a ti, ¿no? Que es padrísimo. Pero ahora, si le comentamos esto a los chicos, que como te decía hace rato, no están muy metidos en este tema del cuidado personal, de la salud mental y todo este rollo, ¿qué sugerencias tú le darías a ellos desde un punto de vista como un poco más general? Si lo ponemos como en unas palabras un poco más coloquiales para que ellos también puedan como que entender, para que podamos como que poderles dar ciertos tips y cierta guía y pues nada, para que pueda ser un poquito más amigable para las personas que a lo mejor no están del todo enteradas de estos temas. ¿Qué nos podría sugerir por ahí? Pues, ¿qué le podría sugerir a las nuevas generaciones en ese aspecto? Definitivamente empezaría con la velocidad no es lo importante, no es importante ascender rápido, sino ascender con conciencia, ascender desde la experiencia. Entonces, ¿por qué? Porque eso te va a dar unos pilares más fuertes. ¿Y desde dónde viene la experiencia? Pues ahora sí que viene con lo que tú vas viviendo, con lo que vas experimentando, con lo que te va ocurriendo y cómo tú te vas sintiendo en cada una de esas situaciones, en cada una de esas experiencias. Entonces, si una persona no quiere escuchar sobre la inteligencia emocional, lo único que te queda es darle la bendición y que lo experimente ahora sí que en carne propia y la tenga que desarrollar, ¿no? Yo sí les diría, experiméntenla, traten de no tener que experimentarla de una forma tan complicada, o sea, escuchen, traten de empatizar con la gente, no se claven tanto en esto de las jerarquías o esto de ascender rápido y que ya quiero ser capitán de altura y no, 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 ve viviendo paso a paso y ve siendo empático en cada una de tus posiciones y aprende todo lo más que puedas, en cada una de tus posiciones, porque llega el punto en el que ya no te puedes regresar a preguntar.
Claro. Entonces, porque ya eres el que tiene que tener la respuesta, porque ya te llegan a preguntar. Entonces, si tú no te preparas para este momento, y no solamente es de la parte, pues, de la parte técnica, ¿no? Te tienes que preparar mucho de la parte emocional, porque la mayoría de los problemas que se te van a presentar una vez que seas capitán, no van a ser técnicos. No van a ser técnicos, va a ser más de cuál va a ser la decisión que vas a tomar, y va a depender mucho de tu parte emocional, de cómo estés en ese momento. ¿Por qué? Porque no solamente se te va a presentar una falla en la máquina, no solamente se te va a presentar una falla en un equipo, se te va a presentar una persona con depresión, se te va a presentar una persona con tendencia a la agresividad, se te va a presentar una persona enferma, se te va a presentar un cliente enojado, se te van a presentar muchísimas cuestiones que van más a la parte emocional que a la parte técnica. La parte técnica es súper sencilla. O ya la traes o la lees en el manual. Pero la parte emocional definitivamente es algo que tienes que desarrollar. Claro, totalmente. Y es algo súper indispensable para una mejor toma de decisión. Es correcto. Así es. Excelente, excelente, Itzel. Bueno, Itzel, voy a abrir una nueva sección, la vas a estrenar, que se llaman preguntas de los muchachos, ¿no? De los que están ahorita en la escuela. Una de estas preguntas, te voy a hacer 3 de las que ya tengo aquí elegidas. Una de las primeras es, ¿cuál es el error más común que cometen los oficiales jóvenes durante una guardia? El confiarse de más, el no revisar sus equipos cuando llegan a la guardia, el llegar platicando, recibiendo guardia antes de revisar sus equipos, ¿no? ¿Por qué? Tú no te puedes confiar del todo en la persona que te está entregando la guardia, porque esta persona ya está cansada, ya se quiere ir a descansar, y más todavía si tú llegaste a la pura hora, ¿no? Entonces, la persona ya quiere irse. Entonces, debes de considerar que la responsabilidad a partir de las 12 o a partir de las 18, a partir de las 24, a partir de las 6, la responsabilidad ya es tuya. No de lo que te entregó el compañero, no de lo que te entregó el colega. La responsabilidad es tuya. Si te entregó la consola con un nudo de velocidad y tú estabas en DP y no te diste cuenta, y ocurre algún accidente, ocurre algún detallito, y dices, no, pero es que él no me dijo la velocidad cuando me entregó. La responsabilidad ya es tuya, la guardia ya es tuya. El haber llegado 15, 20 minutos antes para revisar tus equipos, para revisar las condiciones meteorológicas, para revisar que todo esté bien, para checar si había nubosidad, etcétera. Esa era responsabilidad tuya. ¿Para qué? Para que puedas llevar a cabo una guardia segura. ¿Segura por qué? Porque tú ya estás, tú verificaste que las cosas estuvieran bien, o tú verificaste cómo estaban las cosas. Entonces tú vas a tener la seguridad de que tu guardia va a ser segura, ¿no? Si el capitán llega y te hace alguna pregunta, tú tienes una seguridad porque tú checaste ese equipo, tú sabes qué motogeneradores tienes en línea, tú sabes si tus propulsores están trabajando correctamente, tú te diste cuenta con qué porcentaje están trabajando, tú te diste cuenta si incrementaron en esa media hora, entonces ya notas algo diferente, ya notas algo extraño, entonces te pones más trucha, ¿no? Te pones más pilas o más al pendiente de, oye, a ver qué está pasando, yo ocupo girar, me está subiendo el viento. Pero si tú llegas y no revisas ninguno de estos parámetros y no revisas tus equipos, no te vas a dar cuenta si la condición te empieza a incrementar, si la condición te empieza a cambiar. Y aquí es donde ocurren los accidentes. ¿Por qué? Porque te confías en lo que te está entregando el compañero. Que no digo que sea justificable que te entreguen una mala guardia, ¿no? Pero al final de cuentas tienes que ser consciente que la responsabilidad ya es tuya, ya no es del compañero que te está entregando la guardia. Claro, excelente. La siguiente pregunta, igual siéntete libre de contestar. ¿Por qué? Porque bueno, yo en lo personal, yo estoy más enfocado a la parte del derecho. Yo les voy a recomendar la siguiente pregunta, cosas así, pero tú siéntete libre. Dice, además de los manuales técnicos obligatorios, ¿podría recomendarme los 3 libros más importantes para la carrera? Los 3 libros más importantes para la carrera. Ay, qué buena pregunta. Si estás quitando los manuales técnicos, ¿no?
Este, bueno, pues libros tal cual, podrían ser códigos, yo creo que les recomendaría. ISM es un básico. MLC, si trabajas también en el extranjero, pues para que conozcas ahora sí que todos tus derechos y no solamente tus derechos, con qué tienes que cumplir también en la embarcación, ¿no? Cuando trabajas en algún barco. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que, que aplica en México. No, no va a ser lo mismo que aplica en México. Y pues también, bueno, será porque es uno de los cursos que yo doy, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención también PBIP. PBIP también es un tema importante. ¿Por qué? Porque pues tienes, y pues a final de cuentas es internacional, ¿no? Trabajes en el extranjero o trabajes en México, es algo que te va a aplicar sí o sí, que pues de hecho, ¿no? Todos están diseñados para que se apliquen de la misma forma, trabajes en el barco de la bandera que trabajes, siempre y cuando los códigos pues apliquen. Claro, Itzel. Bueno, la tercera y última pregunta, al menos de los muchachos, de los cadetones que están ahorita, dice, ¿cómo dar órdenes con seguridad y claridad, más cuando estás bajo presión o en situaciones de maniobra complicada? ¿Cómo las das? Pues qué buena pregunta también, porque simple y sencillamente las doy desde la calma. Te digo, esto no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. Definitivamente, cada uno de los pasos que he dado en mi carrera han sido fundamentales para que llegue a este punto, ¿no? De poder hablar literal con este tono cuando estoy en una situación de presión. De hecho, me viene a la mente ahorita una ocasión que estábamos entrando. Yo trabajo en una embarcación que tiene un Ampelman. Nosotros transferimos personal. Entonces, nosotros teníamos que recoger al personal. La ola empezó a levantar un poco de repente y generó un pico de carga, ¿no? Entonces, yo le dije al oficial que estaba en la consola, tranquilo, porque vio que se fueron a más del 80, al 100 se puso todo en rojo, ¿no? Ese famoso, todo se puso en rojo. Tranquilo, el sistema está diseñado para aguantar. Tranquilo. Y él ya quería sacar, no puede sacar el barco. Tienes gente cruzando, el barco tiene que aguantar. A ver, dije, cambia el rumbo, mete un metro y así, ¿no? Entonces, son cosas que definitivamente las haces en automático, pero porque te preparaste con los años, ¿no? En ocasiones me tocó ver a capitanes que se quedaban con un propulsor y mantenían completamente toda la calma. Y definitivamente aprendes de estas personas. Entonces, ¿cómo lo haces? Definitivamente lo haces porque ya hiciste un trabajo interior, un trabajo interno en ti demasiado grande para poder mantener la calma en esos momentos, ¿no? ¿Cómo lo vas desarrollando? Como se los expliqué desde hace algunos minutos, no es la velocidad con la que vas a ir ascendiendo. Tienes que ir paso a paso. Al final de cuentas, el tiempo es el que te va a ir dando el criterio para que tú puedas tomar estas decisiones tranquilo. ¿Por qué las tomas tranquilas o por qué las puedes tomar con calma? Porque tienes buenas bases, porque tienes un buen criterio, porque has ido construyendo en base a experiencias, en lo que has leído, en lo que te has documentado, has ido creando este buen criterio. Entonces, a la hora de tú tomar una decisión, a la hora de dar una orden, la das con seguridad, porque sabes que la estás dando con buenos fundamentos. ¿Por qué? Porque yo daba esa instrucción de una forma tranquila, aunque viera todo en rojo, porque conocía mi sistema, porque había leído los manuales de mi sistema, porque en el tiempo que estaba sentada en la consola fuera de los 500 metros, me dedicaba a moverle al sistema, a leer el manual, a ver cómo reaccionaba mi barco, a moverlo, a girarlo. Entonces, me estaba familiarizando. ¿Por qué? Porque en el momento, cuando tú estás en una situación de emergencia, cuando tú estás en una situación crítica, muchas veces estas situaciones se salen completamente de lo que está estipulado en el manual y tienes que reaccionar desde el criterio. Y el criterio, pues ese lo vas formando. No hay un manual para el criterio.
Claro, Itzel, yo creo que es una de las cosas que debemos de entender, ¿no? Que la calma te la va a dar la experiencia y las canas. Realmente es eso. Oye, Itzel, y bueno, dos preguntas tienen que ser obligadas porque una es por el tema. Primero, una de las cosas es, ¿cómo consideras que es visto el marino mexicano en el extranjero? ¿Cómo considero que es visto? Pues no te puedo decir cómo considero que es visto, te puedo decir qué es lo que me han contestado, porque yo también lo he preguntado. Ok, Somos vistos como personas muy trabajadoras, pero también muy explotadoras. Entonces, ok. es lo que me han La dicho persona que es como nos ven. A ver, viene el punto del explotador, a la explotación, por favor. Sí. Eh, consideran que nuestro afán por hacer más trabajo o por el hacer bien las cosas, no consideramos cosas como el descanso de la gente, no consideramos el descanso de la gente que decimos, no, pues te cayó, y no consideramos que estamos mandando a un marinero que llegó de un vuelo de 8 horas, lo pusimos de guardia, no ha dormido en 24 horas y tiene que realizar una maniobra de carga y que esta persona pues no está consciente al Claro, 100%, no está en con sus sentidos al 100%, ¿no? Entonces ahí es donde llega la parte explotadora, que dice, no, pues ni modo, te cayó. Dice, sí, pero no se dan cuenta de que el riesgo en el que están poniendo la operación a la persona e incluso a veces el título de la persona que lo haya mandado a hacer el trabajo, ¿no? claro, claro, tiene mucha lógica y sobre todo en culturas extranjeras, ¿no? Que cuidan Sí, todo eso. En México, pues ya sabes, ¿no? Te cayó y ni modo, te aguantas. sí. Bueno, Itzel, la siguiente pregunta va relacionada en algo de que siempre comentamos, sobre todo a las colegas. Como puedes ver, la nueva actualización del STCW va en una de las formaciones, en los puntos, es acerca del acoso. Muchas veces pensamos que el acoso nada más es en particular hombre hacia mujer, pero no. Simplemente es oficiales hombres acosando también a otros oficiales profesionalmente. Pero la pregunta directamente, una, ¿qué piensas al respecto? ¿Has convivido con el acoso? ¿Te ha tocado verlo, no hacia tu persona, hacia los otros? ¿O qué piensas al respecto de por qué estamos viendo que una organización como es la OMI, que es a nivel internacional, está mandando a hacer esta actualización, ¿no? En la parte de formación en el curso STCW. Pues sí, me ha tocado vivirla, me ha tocado, experimentarla. ¿Es agradable? No, no es agradable. ¿La he sabido llevar? Sí, creo que la he sabido llevar de una forma muy inteligente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabía que yo no era el eslabón más fuerte. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Educadamente dar un no, sin lastimar egos, sin lastimar sentimientos, y dejando ¿sabes qué? Agradezco tu comentario, no tengo las mismas intenciones, eh, pero no te preocupes, quedamos tan colegas como siempre. Este comentario que me acabas de hacer, nadie lo va a saber, nadie tiene por qué saberlo. Solamente te pido respeto, que mantengas la distancia y nada tiene que cambiar. Entonces, fue mi forma de manejarlo en todo momento. Si volvía a ocurrir, volví a repetir exactamente lo mismo. Te aprecio mucho, no son mis intenciones. Ya te lo comenté, ya te lo dije, vamos a dejarlo de esta forma para evitar algún tipo de problemas, ¿no? Y ya, se solucionaba. Entonces, y tal cual lo hacía, no era algo que yo anduviera comentando por el barco, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque si bien sí existen personas que lo hacen con alevosía y ventaja, o porque ya tienen la maña, ¿no? Como decimos nosotros, también considero que existen personas que, pues, a final de cuentas tienen sentimientos y que también te lo pueden llegar a expresar de una forma diferente, y que no está padre tampoco que si estas personas se abrieron contigo, tú los expongas, ¿no? Entonces,
te digo, uno detecta cuando lo hacen con una buena intención y también uno detecta cuando lo hacen con una mala intención, pero simplemente yo he decidido utilizar el mismo método para ambas formas que he detectado y me ha funcionado perfectamente. Que lo hayan implementado es maravilloso, que se esté haciendo conciencia sobre esto, me parece perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a educar a las personas de que no es justo que nosotros tengamos que lidiar con un acoso, ahora sí que porque a alguien se le ocurre o porque tiene el puesto o porque tiene el poder o porque, claro que no. Nosotros estamos trabajando, muchas personas trabajan por necesidad, otras trabajan por necesidad y porque les gusta su trabajo. Entonces no tenemos por qué estar lidiando con estas situaciones, ¿no? No es justo tener que estar desarrollando una metodología de supervivencia ante estas situaciones. Yo lo hice, pero no es que sea lo correcto. No es lo correcto tener que desarrollar una técnica para evadir o eludir el acoso. Entonces, no está padre tenerlo que desarrollar. Y no tienen por qué hacerlo las demás compañeras ni los compañeros. No, no es algo que se tenga que hacer. Nosotros vamos a trabajar, a realizar nuestro trabajo, a disfrutar nuestra carrera. Yo siempre lo he dicho, todos somos profesionistas, pero a veces no todos somos profesionales. Entonces, nosotros al barco vamos a ser profesionales. Nadie nos va a ir a aguantar un carácter, un humor. El carácter, el humor, la personalidad se queda en la cabina o se queda en tu casa. Entonces, nosotros vamos a realizar un trabajo y lo debemos de hacer cómodos, tranquilos, a gusto, no con este tipo de presiones. Entonces, qué bueno que es algo que sobre lo que la gente se tenga que educar y hacerse más consciente, ¿no? Claro, claro. Sí, no, gracias por compartirnos tu experiencia, Itzel, y tu metodología. Como bien dices, no está padre, no debería ser, el deber ser no es que tengamos que andarnos preocupando y buscando la manera de sobrevivir, ¿no? En estas situaciones. Pero desafortunadamente es algo que está presente, entonces, pues qué mejor que tener la conciencia de cómo manejarlo de la mejor manera. Entonces, te agradezco que lo hayas compartido con nosotros. Y bien, mira, yo te quería preguntar, ¿crees que estas situaciones se te han presentado más estando en México o afuera? Es decir, en el extranjero también has vivido esto. No, en el extranjero no me ha pasado, solamente me pasó en México. Ya, bueno. Sí, lo que pasa es que sí, es lo que yo también he visto. Fíjate que cuando yo inicié también estuve en empresa extranjera y tampoco me tocó vivir algo similar. Y mis compañeras que tenía aquí en México me compartían que vivían cada historia de terror, que Sí. muchas, de verdad, muchas quisieron ya incluso tirar la toalla, bajarse y no seguir trabajando porque la situación por más escalaba, ¿no? Y es que desgraciadamente, Viri, sí hay muchas compañeras que dejaron la carrera por ese tipo de situaciones. Es Entonces, y es una pena porque, como te comenté, o sea, ¿existe una manera de sobrellevarlo? Sí, pero no tenemos por qué sobrellevarlo. No correcto. debería de existir un por qué sobrellevarlo. Es correcto, es un tema más cultural, yo creo, ¿no? Que justamente, justo cuando me tocó estar con los extranjeros, él me decía que ya habían pasado más de chicas mexicanas por la empresa, con algunos ya había topado, ¿no? En ese barco teníamos alberca, teníamos gimnasio, todo este rollo. La chica que era primera oficial era sueca y ella siempre andaba con sus licras, bueno, cuando le tocaba ahora de hacer ejercicio, andaba con su licra de ejercicio, su top de ejercicio, porque ella si salía del gimnasio porque ocupaban que le checar algo en el cuarto de control, pues subía y así, ¿no? O sea, ella andaba como en su casa, pues. Y en todos los puertos, toda la gente pues la respetaba, ¿no? Pero cuando llegábamos a México, todos nuestros, pues, ¿cómo se llama? Compatriotas, aquí se le quedaban viendo pero fíjate que es mucho de cultura, pues, porque ahí ya los suecos, a mí me decían de que pues para ellos es lo más normal del mundo ver a las mujeres así, y con todo el respeto del mundo. Yo les comentaba que en México no es tan común, me comentaban de que, oye, fíjate que eres la primera mexicana que viene y así como las suecas,
también que se meten todos a la alberca juntos y no pasa nada, porque me dice, las otras mexicanas que habían venido, incluso había una que se metía con pantalón, ¿cómo se llama? Con pants, se metía con pants y playera, así se metía a la alberca, porque pues culturalmente nosotras tenemos estamos siempre a la defensiva, ¿no? Protegiéndonos, pues tratando. Desgraciadamente, Viri, no debería de ser así, pero sí. Fíjate que yo tuve la fortuna de que cuando era pilo tuve a una primera oficial. Yo he tenido oficiales muy buenas, te digo que yo he tenido compañeras muy, muy buenas con las cuales yo estoy muy agradecida. Mi primer oficial, pues fue una mujer. Yo recuerdo que hacía exactamente lo mismo, un chongo, el overol y toda fea. Y me acuerdo que una vez me dijo, Pilo, ¿por qué no te arreglas? Y ella súper bonita siempre. Ujú. Le dije, ¿por qué no, Fi? Es que van a decir que tal vez quiero llamar la atención o algo. Y me dijo, no, no me dijo. ¿A ti qué te importa lo que digan? ¿Qué te importa lo que diga el marinero? ¿Qué te diga lo que dice? Una persona con inteligencia no va a decir eso. No tiene por qué pensar eso. Y me dijo, Pilo, te voy a decir una cosa y que no se te olvide. Nosotros somos mujeres trabajando en un ambiente de hombres. No tenemos por qué convertirnos en hombres. Somos mujeres y seguimos siendo mujeres y vamos a hacer las cosas como mujeres. Las mismas cosas que ellos, pero las vamos a hacer como mujeres. Aquí no nos estamos tratando de convertir en hombres ni de ser hombres. Así que tú mantén tu feminidad. Y Vaya, le qué hice caso. importante. Wow, amén y aplausos a esa, Hay a que esa invitarla, hay Rachel, que Rachel. invitarla. ¿eh? Tremendo consejo de vida, y sobre todo que ibas de pilo, Sí, increíble, qué maravilla, de verdad que qué fortuna que te has rodeado de personas de maravillosas pues a tu alrededor, ¿no? Bueno, yo quería sí. compartir nada más esto contigo y pues nada, eso sería de mi parte por el momento. No sé si alguien más quiera comentar algo. Muchas gracias por compartírmelo, Itzel, lo agradezco. Sí, Pues creo que muchas también gracias. es importante recalcar ahorita que estamos tocando todos estos puntos, porque pues no solamente nos están escuchando pues mujeres, también nos están escuchando hombres. A los hombres recomendarles que cuando estén en el ámbito laboral, pues ya hay más mujeres a bordo de los barcos, entonces que nos corresponde a nosotros como caballeros pues ser respetuosos con nuestros colegas. Yo me he topado con muchas colegas con las cuales pues he tratado de ser lo más respetuoso posible y pues llevar ese profesionalismo que se supone que debemos pues ejercer cuando pues subimos al barco, ¿no? Porque en el barco pues simplemente estamos pues venimos por la papa, dicen algunos, ¿no? Venimos por la papa. Sin embargo, pues sí hay momentos como como el coffee time donde puedes pues relajar un poquito, pero pues no perder pues esa línea, ¿no? No sobrepasar esa línea. Entonces yo creo que también sería lo ideal hablar ahora sí que de hombre a otros hombres, pues de que pues el respeto también debe ser mutuo, ¿no? Si quieres que te respeten, pues respeto. Así es. Respetuoso, o sea, quitémosle el género, porque también hay mujeres que luego que quisieran sobrepasarse porque saben que se les defiende. Entonces es respeto como por el simple hecho de ser individuos, de ser un ser humano, todos debemos, o sea, todos merecemos respeto. Entonces es muy importante que toques también ese tema de Audelo, que vaya, los varones también tienen que aprender a mantener el respeto con nosotras, pero bueno, de nuestra parte también, ¿no? Yo creo que es muy importante que también nosotros seamos respetuosos con ellos. Fíjate, Viri, que acabas de tocar un tema también muy, muy importante que yo considero muy importante, que en nuestra carrera todo debería de ser considerado por competencias y capacidades, no por géneros ni estereotipos. Entonces, esa es una parte muy importante que debemos de empezar o debemos de aprender a vernos como marinos, como compañeros, como colegas, no como hombres, mujeres, sino que es desde la capacidad. ¿Por qué? Porque a mí en lo personal, la carrera, no voy a decir que ha sido difícil, porque te digo, yo aprendo de cada una de las experiencias que tengo, pero en cierto punto sí llegué a pensar que el ser mujer estaba siendo una limitante para mi crecimiento profesional o para que se me reconociera o para que se me tuviera la confianza, ¿no? Definitivamente todo llega en el momento que tiene que ser y está bien.
y las oportunidades que no se me dieron antes y que se le dieron a alguien más, pues esa persona que decidió dárselas a otro género, pues ya pagaron sus creces, ¿no? De cierta forma. Pero sí, definitivamente aquí nos debemos de empezar a ver todos como compañeros, como marinos mercantes, como profesionistas y no vernos como un género, sino que escoger o elegir desde nuestras capacidades y desde la competencia que tenemos para realizar un trabajo. Y de la misma forma, pues respetarnos también entre todos nosotros, ¿no? Como yo siempre lo he dicho, no es una guerra de géneros, no es una guerra de poderes, no es que yo como mujer lo puedo hacer mejor que tú como hombre. No, no, podemos hacer exactamente lo mismo, pero Claro, cada quien lo va a hacer a su estilo. Ustedes como hombres, nosotros como mujeres, y somos competentes y ambos dos somos competentes, ambos dos somos capaces. claro, Entonces, sí, y ambos dos pues debemos de ser respetados, ¿no? así es. Al final todos estamos jalando para el mismo lado. Sí. Muy bien, Sí. Itzel, gracias. Excelente, Excel. Johnny, Hola, ¿qué tal a todos? Una disculpa porque me encuentro aquí en la oficina. Estamos checando aquí unas cuestiones. Pero bueno, quiero agradecer, Itzel, Viri, gracias por estar aquí. Gracias por apoyarnos ahí también, Viri, con este podcast. No sé, Desafortunadamente, te digo, sí estuve escuchando, estuve tocando ciertos puntos y se me hace muy interesante todo lo que platicas, de verdad. Se ve que tienes una preparación increíble y pues, muchas felicidades, ¿no? Por estar donde estás. Eh, Ojalá y no sea la primera vez que platiquemos. Yo creo que sería bueno otra plática. Hay muchos temas muy interesantes que tocaron y que creo que son muy importantes, sobre todo para las jóvenes. Fíjate, las jóvenes que están recién todavía en formación. Yo tuve la oportunidad de ir a Mazatlán. En Mazatlán yo vi como, ¿cómo te puedo decir? Toqué un tema referente a exactamente lo de las oportunidades que para las mujeres son un poquito menores en el campo laboral en estos momentos. Siempre ha sido así, ha ido creciendo, ha ido evolucionando, las compañías están empezando a pensar diferente, igual los colegas ya están empezando a pensar diferente, pero todavía hay cierto rezago, o al menos yo lo veo al lado donde estoy, ¿no? Yo estoy trabajando en el Golfo Pérsico y pues todavía, como tú sabes, al ser una compañía que están, perdón, un país países que son musulmanes, bueno, todavía hay pues, ¿cómo se puede decir? Limitación. Pues limitación, ¿no? Pero hay un movimiento por ahí, se está empezando a mover. Ya hay presencia en ciertos puntos del sector allá de mujeres y yo creo que en unos 2, 3 años ya va a haber más apertura, ¿no? Pero qué bueno que tocaron el tema. Me da mucho gusto que la plática haya sido tan amena y pues yo creo que ya nada más sería para terminar la última pregunta es, ¿cuál es el consejo que le darías en estos momentos a los jóvenes que están en formación para llegar a tener esa capacidad y esas oportunidades que te has logrado eh, en tu carrera? Que disfruten cada parte del proceso. Como lo comenté hace rápido, que no, hace un momento, que no es lo rápido, no se aceleren, no tienen que llegar primero. Es ir paso a paso, ir aprendiendo de cada una de las etapas de la carrera, ir disfrutando cada una de las etapas de la carrera, porque pues si todo sale bien, no te vas a tener que regresar a ninguna de ellas. Entonces, ir formando cimientos, cimientos fuertes, cimientos estables, para que una vez que llegues al mando, tanto ya sea en máquinas o sea
en el puente, que tu toma de decisiones sea asertiva. Entonces, sería eso, no acelerarse, ir tomando conciencia en cada una de las etapas que se viven y aprender de cada una de las personas con las que te vas topando en el camino. Ninguna persona va a ser mala, ninguna experiencia va a ser mala tampoco, si aprendes lo bueno de cada una de las personas y de cada una de las experiencias. Es correcto. Muchas gracias por tu comentario. No sé si alguien tenga algo más que preguntar. Nada, pues muchas gracias, Itzel, en serio, por tu tiempo. Muchas gracias. Ahora sí que yo sabía que eras la persona indicada para tocar ciertos temas y en verdad la forma en que te expresas, la forma en que hablas, la forma en que te diriges, eres una persona muy, muy preparada, tienes una inteligencia emocional muy grande. Eso se ve muy pocas personas se ve. Y pues solamente sé que tienes pues ahora sí que una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque no nada más estás representando a Itzel, la capitán, sino estás representando a las mujeres y también a los hombres mexicanos, ¿no? En el extranjero, en la forma de cómo conducir un barco como capitán. Entonces, pues te felicito, que todo salga muy bien en tu siguiente embarque y en los que sigan, y pues te deseo mucho éxito por mi parte. Muchísimas gracias. Itzel, un gustazo conocerte, de verdad que qué orgullo me da escucharte desde tu trayectoria como mujer, como mamá, como persona. Y pues del lado profesional, ¿qué más te puedo decir? O sea, de verdad, sigue así, la estás rompiendo, como te dije hace rato. Me encanta igual la manera en la que te expresas y pues nuevamente felicidades. Seguiremos en contacto, dale. Disfruta. Igualmente, Viri, muchísimas gracias. Bueno, Igualmente, Hasta muchas luego. felicidades y mucho éxito. Muchas Bye bye. gracias. Hasta luego. bye. Bye.